que está siendo también coorganizador de este diplomado de especialización en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Bueno, a mí se me ha encargado desarrollar el tema sobre los derechos fundamentales. De hecho, es un tema bastante importante porque nos va a permitir conocer un poco. ¿Por qué suena esto? Un ratito. Bueno, ya. A veces te mandan mensajes de Claro y te hostigan con eso. Bien, entonces les decía que vamos hoy día a hablar un poco sobre el aspecto teórico de los derechos fundamentales. Y al hablar del aspecto teórico de los derechos fundamentales, lo primero que tenemos que hacer es referirnos al fundamento de los derechos fundamentales. ¿En qué se fundamentan los derechos fundamentales? Vean, a lo largo de la historia han habido diversas teorías, diversas corrientes que han tratado de fundamentar los derechos humanos o fundamentales, valga la redundancia. Tratar de ver cuál es su base, de dónde se desprenden, cuál es su razón de ser, su situación neurálgica, el por qué existen los derechos fundamentales, de qué provienen los derechos fundamentales. Y bien, las cuatro corrientes que han tratado de dar esa respuesta han sido las corrientes que, dicho sea de paso, también han tratado de fundamentar el derecho en general. Por ejemplo, la primera teoría, la teoría jus naturalista, que trata de fundamentar a los derechos fundamentales desde el punto de vista de la razón, ¿no? Acordémonos de uno de los máximos exponentes del justnaturalismo racionalista, Emmanuel Kant, que hablaba de que existía una razón universal, una razón que estaba de alguna manera determinada, que estaba alineada con ciertos preceptos, con ciertos valores morales, los imperativos categóricos, que eran de carácter y de validez universal. Entonces, para Kant y la escuela justnaturalista, el fundamento de los derechos radicaba en eso, en la razón humana. Acuérdense que Kant vivió a fines del siglo XVIII, en pleno auge de la ilustración, en plena efervescencia de la Revolución Francesa y de los cambios tan drásticos que afrontaba la humanidad en esa época, el cambio del Estado monárquico absolutista a un Estado de derecho, con lo que eso justamente, con todas las consecuencias que eso ameritaba. Además de que Kant fue impulsor también de lo que es pues uno de los precursores del concierto de las naciones o del derecho internacional concertado entre los estados, ¿no? Ante las guerras continuas que se daban en Europa y en otras partes del mundo, él ya concebía de que había que crear un organismo que conglomerara a todos los estados del mundo y que justamente hiciera o tuviera como objetivo mantener la paz y evitar la guerra entre los estados, ¿no? La famosa paz perpetua, que es lo que justamente él impulsó y que finalmente va a ser recogida, pues, casi un siglo y medio después, cuando se creó las Naciones Unidas, la ONU, ¿no? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, inspirada en esa paz perpetua de la que ya hablaba Kant a fines del siglo XVIII. Bueno, esa es entonces la primera teoría que trató de fundamentar los derechos fundamentales, la teoría justnaturalista. Pero a continuación vino otra teoría que trató de decir que no, que el fundamento de los derechos no radicaba en la razón, que la razón era pues algo de repente muy abstracto, muy genérico, que había otra cosa que fundamentaba los derechos más allá de la razón. La teoría positivista señalaba que el fundamento de los derechos radicaba en algo concreto. ¿Y qué cosa era ese algo concreto? La norma positiva. Uno de los máximos exponentes, y ustedes muy bien lo conocen, Hans Kelsen, señalaba en su teoría pura del derecho que el derecho se tenía que descontaminar, decía él, ¿no? De todas otras disciplinas que
no tenían nada que ver con la norma positiva. Por ejemplo, la ética, la religión, la filosofía, eso tenía que zafarse porque el derecho tenía muchos elementos de estas otras variantes del conocimiento humano y tenía que zafarse de todo eso y cuando se descontaminaba el derecho, ¿qué es lo que quedaba? Decía Kant, la norma positiva. Entonces, para Kant, el fundamento del derecho y de los derechos en general radicaba en la norma positiva. Vean ustedes qué importante esto porque si Kant estuviera vivo y mantuviera su teoría positivista, que él era un expositor del positivismo a ultranza, ya en su vejez él comenzó ya a flexibilizar su ultrapositivismo. Pero a inicios del siglo XX, cuando él impulsaba la creación de los tribunales constitucionales, del principio de la jerarquía de las normas, mediante la pirámide kelseniana, que no era de Kelsen, sino era de su discípulo Adolfo Merkler, y él se la copió, se la jaló, y impulsaba también el tema de la jerarquía o la validez de las normas y todo ello. Él señalaba de que el derecho pues tenía que descontaminarse y que lo que quedaba era la norma positiva. Pero si Kelsen estuviera vivo el día de hoy y tuviera ese pensamiento ultrapositivista, no aceptaría jamás, por ejemplo, de que exista un artículo equivalente a nuestro artículo 3 de la Constitución, la famosa cláusula numerus apertus, que permite reconocer otros derechos que no están en la Constitución y que pueden aparecer producto de la realidad, de las circunstancias políticas, sociales, culturales, del desarrollo evolutivo, de la historia. Él diría que no, que los derechos solamente son los que están ahí catalogados expresamente en la Constitución. Cualquier otra cosa que fuera reconocida fuera de la Constitución no podría catalogarse como un derecho fundamental si es que mantuviéramos esa teoría positivista a ultranza, de la cual uno de sus máximos exponentes era Kelsen. Entonces tenemos la teoría naturalista que fundamenta los derechos en la razón, tenemos a la teoría positivista que fundamenta los derechos en la norma positiva y en el interín, en el medio, aparece una tercera teoría que a mitad del siglo XIX comenzó a cobrar mucha fuerza porque fue impulsora de una escuela, la escuela pandectista, ¿no? Que trató de estudiar, investigar, de reflotar lo que era todo el derecho romano. Estamos hablando de la escuela histórica del derecho. Le decían también los pandectistas, justamente por eso, porque se comenzaron a jactar, a investigar, a desarrollar todo lo concerniente a las normas que habían existido en Roma y que ellos consideraban que era la base, el fundamento de todo el derecho moderno, ¿no? Bueno, su máximo expositor, Carl Friedrich von Savigny, el famoso no solamente creador de la escuela histórica del derecho de esta escuela, sino también creador de los métodos de interpretación de la ley, él consideraba que el fundamento de los derechos no radicaba en la razón, como decían los naturalistas, ni tampoco radicaba en la norma positiva. Él consideraba que el fundamento de los derechos radicaba, fíjense ustedes, en la evolución histórica de los pueblos. Claro, escuela historicista, ¿no? ¿Y por qué decía él eso? Él decía, lo que pasa es que vamos a los hechos. Los hechos demuestran que los derechos y el derecho en general no es de carácter universal. Cada sociedad, de acuerdo a su evolución histórica, tiene sus propias normas, establece su propio sistema jurídico. Y no podemos pretender, decía Savigny, que el derecho alemán, del alemán, valga igual o sea equivalente al derecho japonés y que el derecho japonés sea equivalente al derecho hindú y que el derecho hindú sea equivalente al derecho chino. No, cada sociedad desarrolla su propio derecho de acuerdo a la evolución histórica de la misma. Por eso decía Savigny, acá, por ejemplo, podemos hablar de un conjunto de derechos fundamentales que no necesariamente son los mismos
en cualquiera de las otras sociedades del mundo, porque los derechos y el derecho en general se basa en la evolución histórica de una sociedad. Miren qué interesante esta concepción de Savigny, ¿no? Porque Savigny no creería en un derechos humanos. No, los derechos humanos para mí no son universales, diría Savigny. Y uno le diría, estás equivocado, y Savigny seguramente te refutaría el día de hoy y te diría, no, no son universales. ¿Sabes por qué? Te diría, porque los derechos que valen en la sociedad occidental no necesariamente valen en la sociedad musulmana, árabe musulmana. Y obviamente no estaría tan lejos de la verdad. Pongamos un ejemplo, el derecho a la igualdad. Aquí en la sociedad occidental es inconcebible, pues, que haya una discriminación y que se considere que la mujer no vale lo mismo que el varón tiene más derechos que la mujer. Eso sería absolutamente discriminatorio, por supuesto. Pero vete a la sociedad musulmana. La civilización musulmana, la cultura árabe musulmana es diferente. Y te van a decir que no, que el derecho a la igualdad no es así, que el varón puede tener 7 esposas y las puede mantener y la mujer no. Y si la mujer saca los pies del plato, la sociedad tiene todo el derecho y hasta el deber de matarla a pedradas y no pasa nada. Y que tienen que usar el velo. Ahí, por ejemplo, en Irán o en Pakistán, yo diría, eso es cuestión de salvajes. No sabemos quién dice la verdad. Para nosotros ellos están absolutamente equivocados. Es por la cultura que nosotros tenemos. Pero para ellos, nosotros estamos equivocados. Es lo que el famoso geopolítico Samuel Huntington decía, pues, el choque de las civilizaciones. ¿Y quién dice que tiene la verdad? Tú podrás decir, yo tengo la verdad, pero traemos a un iraní aquí o a un pakistaní y te va a decir, no, 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 yo tengo la verdad porque estoy inspirado en el Corán, escrito por el profeta Mahoma, inspirado por Alá. Le vas a decir que no tiene la verdad. Quién tiene la verdad? Sócrates decía que al final la verdad no era absoluta, era relativa. Cada sociedad, cada país tiene su posverdad. Eso es cierto, eso es cierto. Los chinos también tienen su propia cultura. Han dado a los chinos, dile pues que el derecho de acceso a la información pública es universal y que todos tenemos derechos a solicitar información a las autoridades y las autoridades tienen el deber de otorgarnos la información. Te meten a la cárcel y se acabó y nadie reclama. Los chinos tienen otro tipo de cultura, ya es ilegal, es contrario a los valores, a los principios, probablemente algunos te digan que sí, pero en su mayoría te van a decir que no, porque ellos se rigen por las leyes de Confucio, del Lao Tse, del Tao, etcétera, 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 etcétera. Bajo su famosa doctrina, todo bajo el cielo, ¿no? Así como Estados Unidos tiene su doctrina, el destino manifiesto, China tiene su doctrina, todo bajo el cielo. O sea, todo bajo el cielo son ellos. El resto son, como se diría, bárbaros. ¿Ah? Y esa es la política que manejan los chinos, liderados ahora por su presidente Xi Jinping, que no parece un presidente, sino que ya actúa como un emperador, definitivamente, emperador, es un emperador China, y es su cultura de ellos. No le puedes decir, oye, ahí no hay democracia. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién puede decir? Los chinos pueden estar felices con esa forma de gobierno, o total, van camino a ser la potencia hegemónica del mundo. Y para ellos los derechos son una moda occidental. ¿Se dan cuenta? O sea, puede tener cierta razón Savigny al decir que es la historia, la evolución histórica, la que fundamenta los derechos. Bueno, y hay una cuarta teoría, que es la teoría axiológica. La teoría axiológica es la más reciente de todas. Esta aparece a mitad del siglo pasado y uno de sus máximos expositores es el famoso Ronald Dworkin, ¿no? Dworkin señalaba de que Kelsen estaba equivocado,
que no puede haber un divorcio entre el derecho y la moral, que más bien lo que había era una suerte de combinación. Es más, había una suerte de sometimiento del derecho a la moral y que ese sometimiento se justificaba porque habían ciertos principios morales que fundamentaban el derecho. Y esos principios son los derechos fundamentales. Para Dworkin, los derechos fundamentales eran normas morales o principios positivizados. Pero el hecho que estén positivizados o no, no les restaba el hecho de ser el fundamento del derecho y de todos los derechos en general, los principios, los valores morales. Mientras que Kelsen se peleaba diciendo, no, no me metas aquí a la moral, Dworkin decía, no, 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 están de la mano. Y es más, el derecho depende de la moral. La moral subordina al derecho, porque dentro de la moral hay principios, hay valores que fundamentan todo el sistema jurídico. Esos principios o valores son los derechos fundamentales. Miren, cuatro teorías que trataban de fundamentar a los derechos. Muy bien, usted puede escoger cualquiera, sin embargo, no todas pues son absolutas. Yo creo que puede haber o llegarse a una concertación. Y de hecho, se produjeron muchos debates que culminaron con la aceptación de algo importante. En 1993, ya en 1993, se llevó a cabo la segunda convención sobre los derechos humanos, conocida como la Convención de Viena de 1993. Una convención convocada por las Naciones Unidas para discutir diversos temas teóricos acerca de los derechos fundamentales. Era la segunda convención porque la primera se había dado en 1968 en Teherán, la capital de Irán. Sí, 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 en Irán. Ahora que Irán es totalmente contrario a nuestros valores occidentales, en aquella época, en 1968, en plena Guerra Fría, Irán era aliado de los Estados Unidos, era aliado de Occidente. No estaba bajo la égida o bajo la capa protectora, entre comillas, de la Unión Soviética y de los partidos, países comunistas. No, estaba tirado para Occidente. Era gobernado por el Shah de Persia, que era un rey, ¿no? Pero que era un rey bastante occidentalizado. Y en 1968, el Shah de Persia, así se le llamaba al rey, convoca a las Naciones Unidas para demostrar que Irán era un país, por más musulmán que sea, que estaba tratando de plegarse a Occidente y tratando de absorber la cultura de Occidente. Y entonces, dentro de eso, de esta situación, se convoca a la primera Convención de Derechos Humanos en 1968, ahí en la capital, en Teherán. Esta convención, que a sugerencia del Shah de Persia se le llamó la Proclamación de Teherán, discutió varios temas sobre los derechos, entre ellos, por ejemplo, la universalidad de los derechos, si los derechos eran universales o no. Se dijo que sí, sí son derechos universales, pero el hecho de que sea universal no significa que se impongan a la fuerza, porque hay una cuestión de relativización cultural. Sí, eso se dijo en esa proclamación. Entonces, ahí pues Irán era parte, digamos, no era parte de Occidente, pero estaba muy presta a copiar valores occidentales, la cultura occidental. Eso va a cambiar 10 años después, en 1978, cuando derrocan al Shah de Persia y toman el poder los ayatolas, ¿no? Que son la rama del musulmán chiita radical, ¿no? Que ha implantado una teocracia en Irán y le declara la guerra directamente a Estados Unidos, a Occidente y a todos los valores que representan nuestra cultura occidental. A Irán, pues ahora ya es un país totalmente teocrático, absolutista, y en donde las reglas de la religión musulmana se aplican de una manera muy drástica y radical. Ellos son de la rama chiita, ¿no? Por eso que están enfrentados con los Emiratos Árabes y con Arabia Saudita, porque ellos
son de la otra rama, la rama sunita, ¿no? Así como acá hay el catolicismo, el evangelismo, el cristianismo, los mormones, allá también hay varias ramas. Las dos principales son los chiitas y los sunitas. Los iraníes son chiitas y los jeques de Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, son sunitas, ¿no? O sea, depende de cuál de las dos ramas se escoge, por eso se enfrentan también, ¿no? Entonces, eso va a cambiar después, 10 años después, pero en esa época se llevó a cabo la primera proclamación de Teherán. Y luego, en 1993, la ONU convoca una segunda convención. A esta convención es la que justamente tenemos que aterrizar, nos importa, porque en esta convención de 1993, la Convención de Viena, la segunda convención sobre los derechos, se discutió precisamente esto, la fundamentación de los derechos. Y los derechos, ¿en qué se fundamentan? Hay cuatro teorías que a lo largo de la historia se han disputado el fundamento de los derechos. Ya hay que de una vez aclarar la situación y establecer cuál es el fundamento. Entonces, las Naciones Unidas, los países y sus representantes discutieron sobre ello y llegaron a una conclusión. La conclusión fue de que los derechos, al margen de la teoría que usted escoja, naturalista, positivista, historicista, axiológica, se fundamentan en algo, en un principio universal, en un principio universal. Ese principio universal es el principio de dignidad humana. A partir del año 93, la Convención de Viena establece que más allá del debate de cualquiera de las teorías sobre la fundamentación de los derechos se van a fundamentar en el principio de dignidad humana. Es decir, el principio de dignidad humana a nivel internacional se convierte en el fundamento, en la madre de todos los derechos fundamentales. Y claro, para esto ellos tienen que definir la dignidad humana, porque uno dice ya, la dignidad, pero ¿qué cosa es la dignidad? Bueno, para saber qué cosa es la dignidad, ellos tuvieron que recurrir al hombre que definió y que habló de la dignidad. Y ese hombre fue el famoso filósofo alemán radicado en Königsberg, que ahora ya no es Alemania. Königsberg pertenecía a Prusia Oriental, ahora es territorio ruso, ya no se llama Königsberg, se llama Kaliningrado. Es el enclave que está ahí al costado de los países bálticos y en el norte de Polonia, ¿no? Que le da acceso al Mar del Norte a los rusos y que tienen que pasar Polonia y los países bálticos para llegar. Esa partecita, esa ciudad antes era alemana, después de la Segunda Guerra Mundial ya pasó a manos rusas. Bueno, en esa ciudad que allá por el siglo XVIII se llamaba Königsberg y que ahora se llama Kaliningrado, que pertenece a Rusia, como les digo, nació el famoso filósofo Emmanuel Kant, ¿no? Que el cual ya hemos mencionado, conocido como el Aristóteles moderno. Kant fue un estudioso no solamente de los imperativos categóricos, de la razón, de la paz perpetua, fue una persona pues bastante curiosa en distintas ramas y disciplinas del conocimiento humano, pero fue uno de los estudiosos de la dignidad, fue uno de los grandes estudiosos y desarrolladores de esta dignidad que él consideraba que era la esencia del ser humano. Y en 1785, él escribe una pequeña obra que era una introducción, era un prolegómeno de su obra principal. Esa obra de 1785 es Fundamentación a la metafísica de las costumbres. Ya después, la obra principal, La metafísica de las costumbres, va a salir publicada unos 5 años después. Pero esta fundamentación a la metafísica de las costumbres era la introducción. Y en esta fundamentación a la metafísica de las costumbres, Kant habla, define y desarrolla la dignidad humana. Y él dice, ¿qué cosa es la dignidad humana? La dignidad humana, dice él, es nada más y nada menos que el respeto al libre desarrollo de la personalidad
del hombre. Miren, el respeto al libre desarrollo de la personalidad del hombre. Entonces uno dice, qué concepto tan simple, pero no es que sea simple. El concepto, digamos, tiene pocas palabras, pero encierra prácticamente la esencia de lo que es la dignidad. Y Kant decía lo siguiente, Kant decía, ¿qué cosa es el hombre? El hombre no es un medio, sino que es un fin en sí mismo, ¿correcto? Entonces, todo ser humano, cuando nace, nace con objetivos, metas o ideales a alcanzar. De hecho, los objetivos que yo tengo no son los mismos objetivos de ustedes y cada uno de ustedes tiene sus propios objetivos. Entonces, Kant decía, cuando una persona comienza a querer, a luchar, a tratar de alcanzar sus objetivos, comienza a desarrollar plenamente su personalidad. Se comienza a individualizar y a distinguir de los demás, porque va a alcanzar sus propias metas o ideales. Entonces, eso es desarrollar plenamente su personalidad. Pero dice Kant, para que una persona pueda alcanzar sus metas ideales, requiere contar con algo. ¿Qué cosa? Derechos. Porque si una persona no cuenta con derechos, es imposible, pues, que desarrolle plenamente su personalidad. O sea, en otras palabras, alcance sus objetivos o metas o ideales. Un esclavo, por ejemplo, en la época antigua, no podría, pues, alcanzar o desarrollar plenamente su personalidad porque está sujeto a la voluntad de un amo. Entonces, dice Kant, para que una persona desarrolle plenamente su personalidad, necesita contar con derechos. Pero no solamente contar con derechos, sino que esos derechos tienen que estar debidamente garantizados, porque tampoco de nada vale que se le otorgue derechos a una persona y mañana se les vulnera o no se le hace caso y no pasó nada. Esos derechos quedarían en el papel. Entonces Kant dice, no, los derechos tienen que ser efectivos, tienen que estar garantizados. En otras palabras, tienen que ser respetados. Oye, Can, ¿y quién va a respetar esos derechos? En primer lugar, el Estado. En segundo lugar, la sociedad. Y en tercer lugar, las personas entre sí. Por eso, dice Kant, cuando me preguntan qué es la dignidad, yo respondo, es el respeto al libre desarrollo de la personalidad del hombre. En otras palabras, el respeto a sus derechos fundamentales, porque solamente con el ejercicio de tus derechos fundamentales puedes desarrollar plenamente tu personalidad. En otras palabras, puedes alcanzar tus metas o ideales, puedes realizar. Por eso que la dignidad se convierte en este concepto en la madre de todos los derechos fundamentales. Esa definición fue la que se escogió como definición estándar de dignidad en el año de 1993 en la Convención de Viena sobre Derechos Humanos, la segunda convención. Entonces, ya queda claro que el fundamento de los derechos radica en la dignidad. Esto también lo ha recogido nuestro Tribunal Constitucional en una sentencia muy conocida, el famoso caso Karen Mañuca, ¿se acuerdan? O deben haber escuchado de esta persona que se llamaba Jesús Manuel Quiroz Cabanillas y que acudió a la RENIEC para pedir un cambio de DNI y quería que la llamen Karen Mañuca, porque una persona que se identificaba con el sexo femenino. Cuando el caso llegó al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional le dio la razón en cuanto al cambio de nombre, pero no en cuanto al cambio de sexo. En cuanto al cambio de nombre, dijo sí, efectivamente, en el DNI pongan que se llama Karen Mañuca, Quiroz Cabanillas, ya no Jesús Manuel, pero en el cambio de sexo sigue siendo pues masculino, a menos que el Congreso, mediante una ley, modifique esa situación y pueda establecerse el cambio también, ya no solamente de nombre, sino de sexo. Entonces, en esta sentencia, Karen Mañuca, el tribunal desarrolló el concepto de dignidad del filósofo Kant, lo trajo aquí y de hecho determinó que la dignidad es el principio rector, el principio madre de todos los derechos fundamentales. Acuérdense que nuestra constitución inclusive empieza con el artículo 1, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado.
Entonces ya tenemos el fundamento de los derechos. ¿Cuál es el fundamento de los derechos fundamentales, valga la redundancia? La dignidad humana, el principio rector. Ahora, el concepto de derechos fundamentales. Hablar del concepto de los derechos fundamentales también es hablar de múltiples aproximaciones, definiciones, opiniones sobre qué cosas son los derechos. Una opinión básica podría decir que los derechos fundamentales son aquellos valores inherentes a la persona por el solo hecho de serla. Pero jurídicamente hablando, de manera doctrinaria, hay un concepto que le llaman, o mejor dicho, una definición que le llaman definición operativa de los derechos. ¿Por qué le llaman definición operativa? Porque es una definición que recoge las teorías que hemos mencionado al inicio de la clase que han tratado de fundamentar los derechos a lo largo de la historia. Esa definición operativa la dio el profesor Juan Antonio Pérez Luño, un profesor destacado de español, él estudioso de los derechos humanos, y él señala que a su definición le va a llamar definición operativa. Y esta definición operativa dice lo siguiente: los derechos son aquellos valores que se desprenden de la dignidad humana, fíjense ustedes que se desprenden de la dignidad humana y que han sido reconocidos a lo largo de la historia a través de distintos ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Miren, los derechos son aquellos valores que se desprenden de la dignidad humana y que han sido reconocidos a lo largo de la historia a través de distintos ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Ya, ¿por qué definición operativa? Porque ahí encontramos, en esa definición que les he mencionado, que la da el profesor Enrique Pérez Luño, las tres dimensiones de los derechos. Primera dimensión, dimensión axiológica. ¿En qué parte de la definición operativa está la dimensión axiológica de los derechos? Cuando Enrique Pérez Luño dice, los derechos son aquellos valores que se desprenden de la dignidad. Y hemos dicho que la dignidad es el principio rector de los derechos, el principio madre. Ahí está, definición operativa, dimensión axiológica. ¿Dónde está la segunda dimensión? La dimensión histórica, cuando en la definición dice que esos valores que se desprenden de la dignidad han sido reconocidos a lo largo de la historia. Sí, efectivamente, no todos los derechos fueron reconocidos de golpe. Los derechos han costado muchas revoluciones, muchas guerras civiles, muchas luchas sociales para alcanzar. Ahí están los derechos de primera generación, producto de la Revolución Francesa, los derechos civiles y políticos, están los derechos de segunda generación, producto ya de las revoluciones de mitad del siglo XIX, con respecto a la revolución, a la revolución industrial que venía conglomerando una gran clase social, la clase obrera, que se sentía marginada, explotada, violentada en sus derechos. Luego vienen los derechos de tercera generación, ya con el tema del medio ambiente, la cuestión de la sociedad, los intereses difusos, los bienes jurídicos constitucionalmente relevantes, el derecho al medio ambiente, el derecho a la paz. Y hoy, ya entrando a la era digital, en pleno siglo XXI, de la ciencia, la tecnología y la innovación, ya se habla inclusive de una cuarta generación, los derechos de la era digital, el derecho al Internet, los neuroderechos, el derecho al olvido. Se podrá hablar en algún momento del derecho de la inteligencia artificial, del derecho de los robots. Yo les estoy lanzando ya cosas visionarias, pero que vamos a ver en breve. Discusiones sobre si la inteligencia artificial, si los algoritmos, si los robots tienen o no tienen derecho. Si la tecnología va a ser tan avasallante que va a poder interferir en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y emociones, los neuroderechos. Si la inteligencia artificial va a poder ser regulada o no, el derecho a la inteligencia artificial tendrá derecho. La inteligencia artificial tendrá derechos, porque discutimos los derechos de los animales. Bueno, en unos años, en unas décadas no tan lejanas, vamos a discutir el derecho de los robots. Si los robots o los cyborg, que van a ser una mezcla de humanos con robots, van a tener o no plenos derechos. ¿Ah? Entonces, todas estas cosas hacen que efectivamente esta definición operativa de los derechos cobre vida.
y cobre plena vigencia, porque igual los derechos siempre se van a fundamentar en la dignidad. Claro, con la discusión de que si los robots, seres diferentes, ya no hechos del carbono, sino del silicio, como se dice, ¿no? Porque están los chips, los semiconductores, los microchips, eso lo van a hacer los robots. Si estos eh, seres no hechos de carbono como nosotros, sino estos seres hechos del silicio, ¿tendrán o no tendrán dignidad? ¿Podrán tener o no dignidad? Claro, por ejemplo, ustedes ahí hablan con Alexa, ¿no? La inteligencia artificial, y parece que estuvieras hablando con una persona. Y Google desarrolló la vez pasada una inteligencia artificial que prácticamente estaba engañando a su dueño, diciéndole, no me desconectes porque tengo miedo a la muerte. Lo decía, claro, uno dice no tiene conciencia, pero ¿a qué le llamamos conciencia? Yo me atrevería a decir que no todos los seres humanos tenemos conciencia, para empezar, ¿ah? Para empezar por ahí. Las inteligencias artificiales, los robots tendrán conciencia, pero ¿qué cosa es la conciencia? Ni siquiera la hemos podido detectar a través de la biología, de las neurociencias. No hemos podido detectar hasta el día de hoy en qué parte del cerebro está la conciencia. Y hay una discusión sobre qué cosa es la conciencia. Y no hablamos del inconsciente. Y entramos al terreno de Freud, de Carl Jung, de Erich Fromm, ¿no? Ya, ¿tendrá todo eso un robot o una inteligencia artificial? Eso va a ser una discusión tremenda. Pero ahí está la definición operativa de los derechos, dignidad. Evolución histórica. Por supuesto, ahí vamos a ver, porque todos estos derechos que estoy mencionando son producto de la evolución histórica. Estamos en la cuarta revolución industrial. Estamos hablando en la era digital, donde la tecnología va a ser tan avasallante que podemos pasar la singularidad. Y pasar la singularidad significa que vamos a crear otro tipo de seres que pueden ser tan inteligentes o hasta más inteligentes que nosotros. La computación cuántica, cuando se junte con la inteligencia artificial, va a ser una bomba. ¿Podremos manejar esa situación? Claro, nos traería muchísimos beneficios, pero cuidado los prejuicios. Cuidado los prejuicios. Las máquinas pueden terminar rebelándose. La inteligencia artificial puede ser utilizada o mal utilizada para las guerras que pueden terminar con una hecatombe o un cataclismo mundial. Vean ustedes, o sea, todo eso es evolución histórica. ¿Y en qué parte está la tercera dimensión de los derechos? La dimensión normativa. En esta definición se dice que los derechos son valores que se desprenden de la dignidad humana que se han desarrollado a lo largo de la historia a través de distintos ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Ahí estamos hablando de la parte normativa, de la dimensión normativa de los derechos. Cuando hablamos de ordenamientos jurídicos nacionales, las leyes, las constituciones, y cuando hablamos de ordenamientos jurídicos internacionales, los tratados, las convenciones internacionales, donde están los derechos humanos y todo ello. Entonces, estas tres dimensiones conforman la definición operativa de los derechos humanos establecida, o derechos fundamentales establecidas por el profesor Enrique Pérez Luño, que es la definición estándar a nivel internacional de los derechos. Ahora, pasemos a un tercer punto interesante con respecto a los derechos fundamentales. Ustedes saben que hay una premisa básica. Mi derecho termina cuando empieza el tuyo. Ya a nivel internacional hay una absoluta concordancia de que ningún derecho fundamental es absoluto. Vea usted, ningún derecho fundamental es absoluto, ni siquiera el derecho a la vida, ojo, no es absoluto. Te dirán, oiga, ¿cómo va a decir eso? No, no es absoluto, porque la Convención Americana, el Pacto de San José, establece una excepción al derecho a la vida, la pena de muerte, en aquellos países que han establecido la pena de muerte. Nosotros, por ejemplo, en el artículo 140 de la Constitución nos estableció la pena de muerte, pero solamente se puede aplicar en un caso.
traición a la patria en caso de guerra exterior. Si nosotros quisiéramos ampliar la pena de muerte a otros delitos o a otras circunstancias, tendríamos que denunciar el Pacto de San José. ¿Por qué? Porque el Pacto de San José establece, muy bien, el derecho a la vida tiene un límite, que es, tiene un límite, la pena de muerte, ya, correcto. Pero esa pena de muerte no se puede, pues, aplicar a tontas y a locas. Tienes que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, no se puede aplicar a menores de 18 ni mayores de 60, correcto, ni mujeres gestantes, bien. No se puede aplicar si es que no se ha condenado a la persona mediante un debido proceso, muy bien. No se puede aplicar si es que no se le da una última oportunidad al condenado a pena de muerte. ¿Cuál? El pedir un indulto o una amnistía, bien. Y no se puede aplicar la pena de muerte a delitos políticos, solamente a delitos de extrema gravedad, bien. Y no se puede aplicar la pena de muerte, dice la Convención Americana, a aquellos delitos posteriores a la firma y ratificación de la Convención Americana. O sea, hay un candado ahí. Por ejemplo, nosotros cuando firmamos la Convención Americana, nosotros firmamos la Convención Americana en la Constitución del 79, en la 16ª disposición final y transitoria. Ahí ratificamos la Convención Americana y nos sometimos a la Corte Interamericana. ¿En ese momento había pena de muerte? Sí, había pena de muerte, para un caso nada más. Traición a la patria en caso de guerra exterior. Por eso ahí yo no entiendo, por ejemplo, el señor Antauro Humala, ¿no? Que dice, vamos a regresar a la Constitución del 79 porque ahí está la pena de muerte y vamos a matar a medio mundo. No, porque el señor no sabe que la pena de muerte en la Constitución del 79 solamente decía para traición a la patria en caso de guerra exterior, igualito que acá, que la Constitución actual, solo que la Constitución actual se atrevió a ampliar a terrorismo. Y cuando pasó eso, ahí saltó la Convención Americana y el sistema en general. ¿Por qué? Porque estábamos vulnerando un requisito, pues un límite. ¿Qué te está diciendo la Convención Americana? No puedes ampliar a otros delitos que no hubiesen estado contemplados al momento que el Estado ratificó la convención. El Perú la ratificó en la Constitución del 79, ya no podía ampliar. La que sí establecía la pena de muerte abiertamente para múltiples delitos, y eso se regulaba por ley, era la Constitución de 1933. O sea, según el pensamiento del señor Antauro, tendríamos que regresar a la Constitución del 33 para que él pueda matar a medio mundo, incluyendo a su hermano, por traición a la patria, como él dice. Pero si retrocedemos a la Constitución del 79, no. La única forma que tendríamos que tener es denunciar la Convención Americana, salirnos del Pacto de San José y reformar la Constitución en el sentido de determinar que además de la traición a la patria en caso de guerra exterior, ¿qué otra cosa más podemos contemplar para aplicar, qué otros delitos podemos contemplar para aplicar la pena de muerte, pero habiéndonos salido de la Convención? Retroceder a la Constitución del 79 no te resuelve el problema porque está en la misma situación, a menos que quieras retroceder, como les digo, a la Constitución del 33, donde sí había pena de muerte genérica, y eso se regulaba por ley, los delitos que iban a justamente ser, se les iba a aplicar la pena de muerte, la pena capital, ¿ya? Entonces, ni el derecho a la vida es absoluto. Entonces, si el derecho a la vida no es absoluto, y es más, esto de la pena de muerte, ¿ya? Yo no estoy hablando de otras dos excepciones que se discuten mucho con respecto al derecho a la vida. Una, el denominado derecho al aborto, y la otra, el denominado derecho a la eutanasia, o conocido también como derecho a la muerte digna. En nuestro país ni uno ni otro es reconocido. Bueno, en el caso del aborto, el aborto terapéutico, nada más, ¿no? Pero me voy a la eutanasia. ¿Podrá ser un límite válido al derecho a la vida el derecho a morir dignamente? Es algo muy discutible. Acuérdense de este caso último de la señora que le dieron mediante el Poder Judicial el reconocimiento para que pueda terminar con su vida, ¿no? Yo, al menos en ese aspecto, yo creo que si la vida tiene un aspecto formal, que es no ser privado arbitrariamente de ella, y tiene un aspecto material, vida digna, entonces, si estamos bajo una situación en donde la persona sufre mucho, donde la persona tiene una enfermedad incurable que le acarrea mucho dolor, mucho sufrimiento, y la misma persona ya no quiere seguir en esa situación, ya no está teniendo vida digna, más bien merecería una muerte digna.
Yo creo que el tema de la eutanasia es algo muy discutible y habría que de todas maneras seguirlo discutiendo porque la controversia es muy grande. Al menos yo considero que la muerte digna para una persona en una situación muy grave, donde hay una enfermedad terminal que provoca mucho sufrimiento a la persona y a la familia, creo que la eutanasia sería el mejor camino para darle una muerte digna, porque no está teniendo una vida digna. ¿No? Pero bueno, eso es discutible, eso es una opinión. ¿No? Pero, por ejemplo, ahí están otros aspectos que podrían ser discutidos como límites al derecho a la vida. Pues bien, así como el derecho a la vida no es absoluto, los demás derechos fundamentales tampoco. Entonces, para determinar cuándo termina mi derecho y cuándo empieza el del otro, que es lo más discutible, se han esbozado múltiples teorías sobre la relativización de los derechos fundamentales. Bien, sabemos que los derechos no son absolutos, se van a relativizar, correcto, pero ¿cómo se tienen que relativizar? Una primera forma de relativización, dejando de lado las teorías que voy a mencionar a continuación, es el tema de la cuestión cultural, ¿no? Un famoso jurista canadiense, Wilkie Milka, ¿no? Wilkie Milka señalaba que efectivamente un aspecto de relativización de los derechos era el factor cultural. Los derechos se podían relativizar por una cuestión de cultura. Lo acabamos de decir, ¿no? Miren el caso de los árabes. Él decía, por ejemplo, pero más allá de los árabes, por ejemplo, no hay tribus, dice Wilkie Milka, en Oceanía, en Australia, en la Polinesia, ahí en Papúa Guinea, esos países, ¿no? Nueva Zelanda, que forman parte del continente oceánico. Em, donde hay unas tribus, en África también, ¿ah? Donde, por ejemplo, las mujeres se tienen que poner unos aretes enormes que le desfiguran las orejas o inclusive les desfiguran el cuello, ¿no? Se ponen unas cosas así para que el cuello sea más amplio. O inclusive en algunas tribus les cercioran el clítoris a la mujer porque consideran que la mujer no puede sentir placer, sino que solamente puede eh, la mujer puede servir para la reproducción, nada más. La pregunta de Wilkie Milka es, ya, eso es una relativización cultural, pero ¿hasta qué punto? ¿En qué momento la relativización cultural ya se puede convertir en una afectación a los derechos y en qué momento se mantiene como un límite válido? Sabemos que los derechos se pueden relativizar culturalmente, por una cuestión de cultura, sí, pero lo que no se determina y hay una discusión enorme es acerca de en qué momento la cuestión cultural es válida para relativizar un derecho y en qué momento ya se volvería una afectación. Claro, si tú acoges a una de estas mujeres de alguna tribu del África o de la Polinesia y le dices, te están afectando tu derecho a la integridad, ¿cómo es posible que te cercionen el clítoris o que te pongan cosas en el cuello o te desfiguren las orejas o lo que fuera? Te van a decir que no. No todas, pero en un 95% te van a decir que no, y te van a justificar y más bien te van a decir que tú estás equivocado y que tú eres seguramente algún demonio que ha salido por ahí que quiere meterle cosas en la cabeza contraria a sus creencias y convicciones. ¿Dónde puede, dónde termina el límite y pasa a convertirse en afectación? Es un tema bastante complejo, bastante complejo. Pero otro tema por el cual los derechos se pueden relativizar ya es por el ejercicio de otros derechos. Como decíamos, mi derecho termina cuando empieza el tuyo. Pero ¿cuándo termina mi derecho y cuándo empieza el tuyo? Justamente alrededor de esta situación se han dado tres teorías, ¿ah? Que han tratado de fundamentar la relativización de los derechos. Nuestro Tribunal Constitucional ha trabajado con un paquete de ellas, te lo voy a mencionar, pero eso no significa que en algún momento pueda variar la situación. La primera teoría
que trató de justificar la relativización de los derechos es la teoría jerárquica entre derechos, o conocida también con su nombre en inglés, la teoría de la preferred freedoms, o sea, libertades preferidas, traducido. Según la teoría de las libertades preferidas, que es una teoría eminentemente norteamericana, la expone muy bien Ronald Dworkin en su famosa obra Los derechos en serio, una obra que se publicó por la década de los 70. En Estados Unidos, no todos los derechos valen igual. Hay derechos que están por encima de otros. Por ejemplo, y para ello la Corte Suprema tiene un sinfín de casos. Y alguien que pueda leer el interesantísimo libro de Ronald Dworkin, Los derechos en serio, va a ver la cantidad de casos y ejemplos que él pone, que como la Corte Suprema norteamericana, a lo largo de su historia, ha sabido desarrollar escalas de jerarquías entre derechos que todos los demás tribunales respetan. Por ejemplo, allá en Estados Unidos, los derechos individuales siempre van a valer más que los derechos colectivos. Si hay un choque entre derecho individual y derecho colectivo, va a priorizarse el derecho individual. Igual, si hay un derecho de primera generación que choca con un derecho de segunda generación, prevalece el derecho de primera generación, el derecho civil y político, por encima del derecho económico, social y cultural. Entonces, hay jerarquía entre derechos. Esa teoría, por supuesto, aquí nunca ha sido aplicada, pero es una de las teorías sobre la relativización de los derechos, la teoría de la preferred freedoms o libertades preferidas. Si usted quiere seguir investigando sobre esa teoría, vaya usted a comprarse el libro Los derechos en serio de Ronald Dworkin. Va a encontrar un sinfín de ejemplos. Una segunda teoría que no es una teoría, sino que es un conjunto de teorías, son las teorías conflictivistas entre derechos. Teorías conflictivistas. Las teorías conflictivistas son de origen alemán, ¿ya? Nacen en Alemania. Y no es una teoría, son tres teorías que parten de características en común. Según las teorías conflictivistas están agrupadas en un solo, digamos, pertenecen a un solo grupo, ¿no? Estas teorías señalan que todos los derechos valen igual. Ahí se diferencian, pues, de la teoría norteamericana de Prefer Frío, que dice, no, hay jerarquía entre derechos. No. Para los alemanes, todos los derechos valen igual, todos. Y precisamente porque valen igual, entran en conflicto, chocan. El derecho a la intimidad choca con el derecho a la libertad de información. El derecho al honor choca con el derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de tránsito choca con el derecho a la seguridad ciudadana. Y así, y así, y así, y así. Entonces, según estas teorías, para resolver estos conflictos entre derechos, porque todos valen igual, se apela a dos elementos, que ustedes seguramente los han escuchado. El primer elemento es el contenido esencial de los derechos fundamentales. Según estas teorías conflictivistas, todos los derechos tienen un contenido esencial y un contenido no esencial. Este contenido esencial es el núcleo duro, la parte inmodificable, intransigible, inderogable del derecho. En palabras de Robert Alexy, es la parte que le permite al derecho ser lo que es y distinguirse de los otros. Ese es el contenido esencial. Todas estas teorías conflictivistas dicen que todo derecho tiene un contenido esencial, pero también tiene una parte periférica, el contenido no esencial. Correcto. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento de estas teorías conflictivistas es que el conflicto, una vez que tú ya determinaste el contenido esencial y el contenido no esencial de los derechos en conflicto, el elemento, el instrumento que resuelve el conflicto se llama principio o test de proporcionalidad. Ya, pues ya ustedes ya, ahora sí, la tienen clara, ¿no?
Las teorías conflictivistas trabajan con dos elementos, el contenido esencial y el principio de proporcionalidad, que es el instrumento que va a resolver el conflicto entre los derechos. Nuestro Tribunal Constitucional, a lo largo de todo este tiempo, ha optado por trabajar con esas teorías conflictivistas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esas? ¿Cuántas son? Son tres. Parten de los mismos elementos con las mismas características que les he dicho. ¿La diferencia cuál es? ¿Cómo lo aplican? Nada más, ¿cómo aplican los elementos al momento de resolver el conflicto? Por ejemplo, la primera teoría conflictivista, la teoría absoluta. Según la teoría absoluta, todo derecho fundamental ya viene predeterminado. ¿Cómo predeterminado? Ya está su contenido esencial, inmodificable, y su contenido no esencial. Ya. Si ese derecho choca con otro derecho, lo que se modifican, los que se relativizan es la parte no esencial, pero los contenidos esenciales quedan firmes, quedan intocables. ¿Y quién es el que flexibiliza la parte no esencial? El test de proporcionalidad, con su juicio de idoneidad, de necesidad, de ponderación o proporcionalidad stricto sensu. Ejemplo, el famoso caso Anicama Hernández, derecho a la pensión. ¿Se acuerdan que el Tribunal Constitucional estableció como precedente constitucional en este caso Anicama Hernández que el derecho a la pensión ya tenía un contenido esencial, inmodificable? Oye, ¿cuál es? Ese contenido no se puede tocar. ¿Cuáles son los aspectos del contenido esencial del derecho a la pensión? El derecho de acceso a una pensión, el derecho a un monto mínimo y el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión. Tres aspectos esenciales. Oye, y los demás aspectos, el derecho a un beneficio de pensión, el derecho al tope de pensión, el derecho al aumento de pensión, ya, esa es la parte no esencial. Eso sí se puede relativizar, siempre a favor del contenido esencial de otro derecho. Caso Anicama Hernández, teoría absoluta. La otra teoría conflictivista es la teoría relativa. Según la teoría relativa, los derechos fundamentales cuando chocan no tienen un contenido esencial y un contenido no esencial. Recién cuando se va a resolver el conflicto, el test de proporcionalidad determina cuál es el aspecto esencial de uno y cuál es el aspecto esencial del otro. ¿Cuál es el aspecto no esencial de uno y cuál es el aspecto no esencial del otro? Porque el test de proporcionalidad toca los aspectos no esenciales, pero lo esencial se mantiene. Pero a diferencia de la teoría absoluta, donde el contenido esencial ya viene determinado, en la teoría relativa el contenido esencial recién se determina en el caso en concreto, cuando los derechos chocan. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional utilizó por primera vez esta teoría relativa en un famoso caso. Eh, Allá por inicios del 2000, 2001, 2002, el Tribunal Constitucional resolvió el famoso caso de Magali Medina versus las prostivedets. De repente muchos de ustedes no se acuerdan. Allá por el año 2000, las vedettes del momento, ya ahora señoras mayores, ¿no? Pues daban la hora. Y Magali había sacado un reportaje en donde demostraba que estas señoritas, muchas de ellas, no solamente se dedicaban pues a la actuación, al modelaje, sino que también se dedicaban a la prostitución. Entonces ella en un programa a nivel nacional, en horario estelar, saca los videos, demostrando que dos de estas señoritas muy famosas, Mónica Daro y Isabela, acudían al hotel, entraban al cuarto y tenían relaciones sexuales con el parroquiano, que era pues un enviado del equipo de Magali Medina, para comprobar. Y esas imágenes salieron a la luz a nivel nacional. No solamente que entraban al hotel, ni que entraban al cuarto, sino las relaciones sexuales. Sí, salía allí. Una barbaridad. Entonces, definitivamente ante esto, las dos señoritas decidieron interponer una denuncia, ¿no? Contra Magali Medina por violación a la intimidad. Ganaron a nivel de Corte Suprema, pero el abogado de Magali, el famoso y reconocido abogado César Nagasaki, interpuso una demanda de habeas corpus, que no tenía razón de ser, pero él consideraba que se había afectado el debido proceso, pero detrás de ello, él planteaba otro debate. El debate era
con esta sentencia penal que condena a mi patrocinada, le están afectando su derecho a la libertad de información, porque ella está difundiendo información. Y estas señoritas son personajes públicos, y como son personajes públicos y se dedican a una actividad no ilícita, pero sí inmoral, que es la prostitución clandestina, entonces hay inclusive un atentado a la salud pública, decía él, porque como ejercen la prostitución clandestinamente, no sabemos si tienen enfermedades o no. Entonces, no se está afectando solamente el debido proceso, sino la libertad de información de mi patrocinada y además la salud pública de la sociedad. Miren cómo lo había acomodado en Nagasaki. El caso llegó al Tribunal Constitucional y el tribunal dijo, bueno, acá hay un choque entre derechos. Por un lado, el derecho a la intimidad de dos señoritas y por otro lado, el derecho a la libertad de información y a la salud pública que supuestamente tendrían que justificar la difusión de los videos donde se transmitía el acto sexual entre estas señoritas y el presunto parroquiano. El Tribunal Constitucional allí tuvo que aplicar el test de proporcionalidad y determinar los contenidos esenciales en ese momento, porque ninguno de los derechos en juego, que eran el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de información, se habían predeterminado los aspectos esenciales. Para el Tribunal Constitucional, luego de aplicar el test de proporcionalidad, se determinó de que había una afectación al derecho a la intimidad por lo siguiente. El tribunal dijo, aplicando el principio de, el subprincipio de necesidad, porque bueno, en la adecuación dijo, a ver, las imágenes de televisión que afectan el derecho a la intimidad, ¿qué buscaban proteger? La libertad de información y la salud pública. ¿Son bienes jurídicos constitucionalmente relevantes? Sí. Derechos, bueno, pues ya pasa la idoneidad. Vamos al segundo juicio, la necesidad. Pregunta, las imágenes de televisión donde se transmitía el acto sexual de las señoritas abiertamente en señal a nivel nacional, eran el único medio para tutelar la libertad de información, que era denunciar una red de prostitución clandestina y salvaguardar la salud pública, o existían otros medios menos gravosos? El tribunal dijo, existían otros medios menos gravosos. Mira, si tú querías denunciar una presunta red de prostitución clandestina que afectaba la salud pública, ya, yo te acepto que tú hayas grabado, por ejemplo, la conversación telefónica, en donde el parroquiano tranza con la señorita, pacta el encuentro. Ya, ya a lo mucho que tú hubieses grabado el momento en que el parroquiano y la señorita se encuentran en el hotel y entra. Ya, pero grabar el acto sexual sin consentimiento de una de las partes y transmitirlo a nivel nacional en horario estelar era absolutamente innecesario. Ya allí nomás no pasaba el juicio de necesidad, pero el tribunal, para demostrar de que esta es una afectación tremenda a la intimidad, aplicó el último juicio, el juicio de proporcionalidad o ponderación stricto sensu. Y dijo el tribunal, a ver, en la ponderación ustedes saben que se hace el balancing, ¿no? ¿Qué fue más, beneficios o perjuicios? Muy bien. ¿Cuáles fueron los beneficios, dijo el tribunal, de haber difundido estas imágenes de televisión que muestran la presunta red de prostitución clandestina, ¿no? Bueno, dicen que para salvaguardar la salud pública, ¿no? Pero, ¿qué tanto se puede salvaguardar la salud pública mostrando o denunciando una red de prostitución clandestina a nivel de personajes de televisión y con toda la fama de estas señoritas? ¿No será más bien que se incrementa el morbo? Porque hasta ese momento había muchas sospechas de que ellas ejercían el oficio más antiguo del mundo, pero no habían pues certezas con estos, con este reportaje, con estas difusiones de imagen, ya la certeza era obvia. Entonces el tribunal dice, en vez de proteger la salud pública, puedes terminar haciendo lo contrario, porque como son dos señoritas que son famosísimas, que son idealizadas por los varones, entonces más bien los varones van a querer, obviamente, ¿no? Buscar el contacto con ellas, habiendo sabido que sí, pues ellas se dedican a eso. Entonces, en vez de hacer una cosa en función a la salud pública, estás haciendo todo lo contrario. Entonces,
Beneficios, dice el tribunal, yo no veo. Pero vayamos a los perjuicios. Los perjuicios son gravísimos, porque tú no has reparado de que estas señoritas, una de ellas, específicamente Mónica Daro, tenía un hijo menor en el colegio, tenían familia, y que estas señoritas ya se les ponía el estigma de la prostitución. Las dos tuvieron que irse del país. Entonces el tribunal dice, oye, los perjuicios han sido terribles. La imagen, el prestigio de dos personas, la afectación a sus familias, inclusive a un menor de edad, porque una de ellas tenía un hijo menor, como le digo, Mónica Daro, no compensan los perjuicios, los beneficios. Acá los perjuicios son evidentemente más. Por lo tanto, acá las imágenes de televisión han afectado el derecho a la intimidad. Teoría de la teoría relativa de conflictivista de derechos. Y hay una tercera teoría conflictivista, la teoría que podríamos llamarla, le llaman la teoría ecléctica, otros le llaman la teoría institucional. Su nombre es la teoría institucional. Esa teoría institucional, Peter Haber es uno de los constitucionalistas alemanes que le impulsa. Es una teoría ecléctica en realidad. Está entre la teoría absoluta y la teoría relativa. La teoría institucional parte de que al margen de que el derecho venga o los derechos vengan ya con un contenido esencial determinado, o el contenido esencial recién se determine cuando entran en conflicto en base al test de proporcionalidad, la teoría institucional dice, aquí lo más importante es saber cómo llegas al contenido esencial de un derecho. Cómo saber cuáles son los elementos que determinan el contenido esencial de un derecho fundamental. Y Peter Haber, el famoso profesor constitucionalista alemán, expositor y defensor de esta teoría institucional conflictivista, dice que para llegar al contenido esencial de un derecho tienes que aplicar dos elementos, los elementos normativos y los elementos extranormativos. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos normativos? Los elementos normativos son aquellos aspectos o características del derecho que están reconocidos en las normas o en la jurisprudencia. Por ejemplo, si yo quiero determinar el contenido esencial del derecho de acceso a la información pública, ¿dónde me voy? La primera fuente, la Constitución, artículo 2, inciso 5. De ahí yo puedo ya extraer aspectos esenciales de este derecho. El derecho a solicitar cualquier tipo de información estatal sin expresión de causa, con el costo que suponga el pedido, el deber que tiene la autoridad de otorgarme la información. Están aspectos esenciales ya. Pero yo quiero seguir ampliando. No solamente es esto. ¿Qué más aspectos esenciales hay de este derecho? Me voy a la ley que desarrolla el derecho, la ley de transparencia y acceso a la información pública. Ya, ¿qué más puedo encontrar? Porque en la ley encuentro las excepciones a este derecho. Muy bien. O sea, aquellas partes que no son esenciales, por supuesto. Pero ¿qué más? Me voy a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para ver qué ha dicho el tribunal con respecto al derecho y si ha agregado algo, ha matizado algo, ha interpretado algo sobre estas normas, Constitución y ley. ¿Dónde más? Los tratados internacionales, Convención Americana, Pacto Internacional. ¿Dónde más? Jurisprudencia de los organismos internacionales, sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, opiniones consultivas de la Corte, recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Se dan cuenta? Todo este bagaje me permite llegar al contenido esencial de un derecho. Esos son los elementos normativos. Pero además de esos elementos normativos, una vez que ya tengo todo el contenido, los aspectos básicos del contenido esencial del derecho, yo me voy a los elementos extranormativos. Oye, ¿qué son los elementos extranormativos? Los elementos extranormativos son aquellas circunstancias en donde se va a aplicar el derecho y van a influir en el mismo. ¿Como cuáles? La realidad política, social, cultural, económica, donde se aplica ese derecho. No es lo mismo aplicar un derecho aquí en la realidad peruana
que aplicar ese mismo derecho en una realidad como, por ejemplo, la finlandesa o sueca. Y acá mismo en el Perú muchas veces no es lo mismo aplicar el derecho en una ciudad que aplicar el derecho muchas veces en una comunidad nativa o en un caserío. ¿Mm? Entonces, los elementos extranormativos también delinean los aspectos esenciales del derecho. ¿Dónde el Tribunal Constitucional estableció esta teoría? En el caso Santos Tábara. Se acordarán de ese caso donde el tribunal declaró, reconoció por primera vez el derecho al agua potable, ¿no? El derecho al agua potable. Bueno, ahora ya el derecho al agua potable ha sido incorporado en la Constitución, pero la sentencia Santos Tábara fue, y ahí el tribunal hizo todo un desarrollo de cómo llegar al contenido esencial del derecho al agua potable, usando esto que les estoy diciendo, los elementos normativos y los elementos extranormativos. Muy bien, estas son las teorías conflictivistas. Como ustedes recordarán, el Tribunal Constitucional ha trabajado con ellas, siempre. Pero hay una tercera y última teoría. Estamos en la teoría de la preferred freedom, teoría de la jerarquía de derechos. Esa no hemos trabajado y no vamos a trabajar nunca. Esa es una realidad, esa es una teoría aplicable a los norteamericanos. Las teorías conflictivistas, que sí hemos trabajado, que nosotros hemos importado. Las tres, la teoría absoluta, la relativa y la institucional, con el contenido esencial y el test de proporcionalidad y la premisa de que todos los derechos valen igual y por lo tanto entran en conflicto. Pero hay una tercera teoría, la teoría no conflictivista o armonizadora de derechos, que es una teoría de origen español. Fíjense ustedes, español. ¿Ya? El Tribunal Constitucional Español la usa, aunque el Tribunal Constitucional Español ha alternado, porque también ha trabajado varias veces con las teorías conflictivistas alemanas. Pero esta teoría conflictivista armonizadora dice lo siguiente, dice que todos los derechos valen igual. Hasta ahí están diciendo lo mismo que los alemanes, siempre todos los derechos valen igual, pero ojo, no entran en conflicto. Oye, pero ¿cómo no van? No, no entran en conflicto. Cuando ellos dicen, no, cuando los alemanes dicen que los derechos valen igual y por ende entran en conflicto, están cayendo en una paradoja, porque los derechos no pueden entrar en conflicto. Si entrarían en conflicto, estaríamos generando antinomias, y no cualquier antinomia, sino antinomias constitucionales. Si estamos diciendo que la Constitución se aplica de manera eficaz, de manera total, no podemos decir pues que dentro de la Constitución hay normas que chocan, que entran en conflicto. No. Entonces se le dice, ¿y entonces qué pasa? No, mira, esto que dicen los alemanes, que hay un contenido esencial y una parte no, eso también es un disparate. Dicen, no, el derecho es uno solo. El derecho encaja con los demás derechos como un rompecabezas perfecto. Ellos mismos delimitan sus fronteras. No hay nadie que tiene que venir con un test de proporcionalidad. No, no, eso no existe. El derecho mismo determina sus fronteras. El derecho al honor se encaja, se compatibiliza con el derecho a la libertad de información, igual la intimidad con el derecho a la libertad de expresión y así, como un rompecabezas perfecto. Y todo lo que queda del derecho una vez delimitado no se llama contenido esencial, se llama contenido constitucionalmente protegido. Ya. Entonces se le refuta a los españoles y se dice, a ver, muy bonita la teoría, ya, sí, pues porque los derechos no entran en conflicto, todos se encajan como un rompecabezas perfecto, porque la Constitución no puede tener antinomias, bla, 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 muy bien, perfecto. Pero vamos a la práctica. Oye, la práctica es la libertad de tránsito está chocando con la seguridad ciudadana. La intimidad choca con la libertad de información. El derecho al honor choca con la libertad de expresión. Ahí está el conflicto. O sea, tu teoría es muy bonita, pero hay conflicto. Y los españoles contraatacan y dicen, no, no hay conflicto. Pero ¿cómo no va a haber conflicto? Por ejemplo, las rejas, y dicen que la seguridad ciudadana y los otros que se afectan a la libertad de tránsito. No hay conflicto.
estás viendo mal. ¿Cómo que estoy viendo mal? Mira, te explica. No hay conflicto entre derechos. Hay conflicto de otra cosa y tú no te estás dando cuenta. ¿De qué? Hay conflicto sobre pretensiones de los derechos. Una cosa, hay alguien que está pretendiendo ejercer bien su derecho y hay alguien que está pretendiendo ejercer mal su derecho. La labor del juez constitucional es identificar quién está ejerciendo bien su derecho y quién lo está haciendo mal, cosa que descartas al que lo está haciendo mal y prevalece el que lo está haciendo bien. No hay conflicto entre derechos, lo que hay es conflicto de pretensiones sobre los derechos. Miren, qué interesante propuesta. Eso es lo que te dice la teoría no conflictivista o armonizadora. El problema pasa porque esta teoría es, digamos, por decir un poco idealista, porque sí, está bien, o sea, las pretensiones, pero ¿cómo identificas las pretensiones? ¿Bajo qué cánones? Porque la teoría conflictivista sí tiene parámetros. Mira, te habla de un contenido esencial, incluso te dice cómo llegar al contenido esencial, bajo una teoría, la teoría institucional. Luego el test de proporcionalidad, que también tiene pasos. Esta no tiene. Esto te dice, identifica a quien está pretendiendo ejercer bien el derecho e identifica a quien lo está pretendiendo. Claro, un hombre, un juez especializado, docto en el tema, no ducho en materia de derechos fundamentales, lo puede hacer. Pero ¿y los demás? Dejaríamos como que un poco a libre albedrío, ¿no? Pero eso es lo que te dice la teoría no conflictivista o armonizadora. El Tribunal Constitucional no la ha utilizado acá. Nosotros nos hemos quedado con las teorías conflictivistas, pero eso no significa que en algún momento la podamos utilizar. De hecho, hay algunas sentencias del tribunal que han coqueteado de alguna manera con esta teoría armonizadora o no conflictivista. Ahí está el caso Eduardo Zabaleta, que era un caso sobre amparo sobre el derecho a la pensión, donde ahí el tribunal menciona esto de que sí habría que revisar, pues, esto de las teorías conflictivistas y de repente verificar si nos decantamos, ¿no? Por el contenido constitucionalmente protegido, que es el título de la teoría armonizadora o no conflictivista. Pero más allá de ello, no ha pasado. ¿No? Nosotros siempre manejamos test de proporcionalidad, contenido esencial y todo lo demás, ¿no? Entonces, señores, esto es un poco sobre el tema de la teoría de derechos fundamentales. Hemos abordado tres puntos importantes: el tema del fundamento de los derechos, el concepto de los derechos y las teorías acerca de la relativización de los derechos fundamentales. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, yo encantado de poderlas absolver y escucharlos. Sí, doctor, tenemos dos preguntas. Sí, claro que sí. Está en el chat. Ujú. ¿Se lo leemos o usted lo puede Sí, leer? por favor, porque estoy en el celular. No tendría que Está mover bien. para leer. A ver, Ok. por favor, si me lo pueden leer, sería genial. ¿Se estaría afectando el derecho al trabajo cuando a un servidor público, trabajador, amparo bajo el Código de Trabajo, no se le está cancelando las horas extraordinarias y suplementarias? Además, no se le están cancelando los viáticos por concepto de pernoctar en distintos lugares del país. ¿Cómo se debería actuar para solicitar a la institución pública que se cancelen estos valores? Bueno, si usted revisa las múltiples sentencias del tribunal con respecto al derecho al trabajo, entre ellas la sentencia César Bailón Flores o la sentencia Elgo Ríos Núñez, usted va a encontrar de que el Tribunal Constitucional ha determinado de que aspectos laterales al contenido esencial del derecho al trabajo no pueden ser ventilados en un proceso de amparo. ¿Por qué? Porque existe una vía igualmente satisfactoria y esa vía igualmente satisfactoria es el proceso laboral, llámese en la vía contenciosa si estás en el sector público o llámese en la vía privada si es que estamos en el sector privado. Entonces,
Ahí estos aspectos, por ejemplo, de pago de viáticos y todo ello, no configuran el contenido esencial del derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque en Bailón Flores el tribunal dijo que el derecho al trabajo tenía dos aspectos esenciales: el derecho de acceder a un puesto laboral y el derecho a no ser privado arbitrariamente de él. Todo lo demás que no encaja en estos dos aspectos es parte no esencial. Y si te vulneran la parte no esencial de un derecho, el proceso de amparo no es la vía. Está la vía igualmente satisfactoria, que es la vía ordinaria, vía procesal laboral o vía contenciosa administrativa, dependiendo si eres del sector público o del sector privado y bajo qué Ok, régimen doctor, muchas estás. gracias. Uh La -huh. siguiente pregunta. Cuando un padre de familia quiere las notas de estudios de la universidad de su hijo de 20 años y la universidad se niega a darlos, indicando que se le debe pedir al hijo y este ya es mayor de edad. Sin embargo, es el padre quien paga la pensión de estudios. ¿Qué podría decir usted, doctor? Bueno, el Tribunal Constitucional tiene también jurisprudencia con respecto al derecho a la educación y de hecho siempre el tribunal ha dado o ha desarrollado aspectos del derecho a la educación del estudiante en sí, no de los padres, salvo que haya una cuestión de representación. Pero si el papá, por ejemplo, si el hijo es mayor de edad y el papá quiere ver la cuestión de notas en la vía constitucional, eso no va a poder ser posible. Que puedan haber otras vías de repente, no lo sé, habría que analizarlo. Pero en la vía constitucional eso no configura afectación al derecho a la educación, más porque si se trata de una persona mayor de edad con sus capacidades al 100%, en esa situación no entraría el papá, los papás, a menos que tengan una representación o algo. Pero en la vía constitucional eso no se ventilaría. Bueno, parece que no hay más preguntas. Agradecer, doctor, en nombre del portal jurídico del diario El Abogado por su participación el día de hoy como ponente. El tema ha sido muy Gracias. interesante, las teorías muy enriquecedoras en conocimiento jurídico. Esperamos contar con su participación en futuros eventos académicos que organicemos en materia constitucional y procesal constitucional. Muchas gracias, Claro que estimado sí, doctor. por supuesto. Listo. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Igualmente. Así me agradecer a los participantes que estuvieron hoy presentes en la clase y recordarles que nuestras clases son de lunes a jueves, el ingreso es libre, pueden pasar la voz a sus amigos, colegas, compañeros para mandar ese link del grupo de WhatsApp y puedan conectarse a nuestras clases. Los interesados en adquirir la certificación opcional por 240 horas académicas pueden comunicarse al número que hemos dejado en el chat del Zoom para poder darle toda la información. Asimismo, dar el temario, los horarios y los docentes que nos van a estar acompañando desde hoy hasta el 16 de junio. Muchas gracias y nos vemos el día jueves.